Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Jane Goodall está de visita en Buenos Aires. A sus 90 años estuvo en Chile, pasó por Argentina. Acá congregó a 2.000 personas en el centro de convenciones. En definitiva, son las celebraciones de toda una vida estudiando el comportamiento de los chimpancés, trabajando en favor de las comunidades postergadas que viven en derredor de los monos en África y defendiendo los bosques, siendo ahora mensajera de paz. Es una mujer que viaja en la actualidad, les dije, tiene 90 años, 300 días al año. Y es notable la vitalidad que desprende esa mujer. Y fue hermoso escucharla por su dulzura, verla casi degustar en el escenario su experiencia de vida, de a ratos llevándose la mano al corazón. Terminar con la pobreza es lo más importante que tenemos por delante. Si no podemos ayudar a las personas, no podemos ayudar a los chimpancés ni a ninguna otra especie. Lo dice en la capital de un país donde 1 millón de chicos se van a la cama sin comer, y es razonable suponer los adultos de esa familia tampoco cenan. En este 2024, 10 millones de personas comen menos verdura, menos carne y menos lácteos que el año pasado. Se están alimentando a base de harina y azúcar. Y en lo que va de este año, el 70% de los chicos y chicas viven en situación de pobreza en Argentina, el 30% bajo la pobreza extrema. El dato de UNICEF aparece cuando se producen los días más fríos del año. Irse a dormir con la panza vacía y con frío es algo intolerante. ¿Por qué el grito de basta no llega hasta la luna? Casi en paralelo a estos datos que se conocen, el gobierno nacional manda al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. No podemos garantizar que coman, antes garanticemos que vayan presos. Como si sus males, las problemáticas que los aquejan, no fueran una consecuencia directa de las acciones u omisiones de los adultos. En consonancia con los datos de UNICEF que mencionaba antes, un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina revela que el 63% de los chicos y adolescentes en el país son pobres y el 16,2% son indigentes. Vean las cifras, ¿no?, de las cuales estamos hablando. A esa franja de la población apuntan los liderazgos de la política reinante para culpabilizarlos de las violencias que engendramos los adultos y, si es necesario, meterlos presos. Me topo en YouTube con un reportaje de hace algunos años al chileno Gastón Sublet, profesor de Filosofía y Estética de la Universidad Católica ahí en Chile. Y en los primeros minutos ya lo dice: esta sociedad planetaria en la que vivimos es un infierno. Gastón tiene 97 años, es un experto en filosofía oriental, en cultura popular e indígena, es musicólogo y compositor. Voy a compartirles parte de su sabiduría en la crónica colaborativa de esta semana. Y hablando de las sociedades que conformamos y la organización espantosa que nos damos, él dice que el hombre se cae para afuera. Entonces,
yo les propongo imaginar una olla grande, como esos calderos que se dibujan en los libros de cuentos, y en el borde de esa vasija un hombrecito que representa a todos los hombrecitos del mundo, a la cultura actual. Si se cae para adentro, formará parte del caldo de la vida que se cuece en el caldero. Si cae para afuera, se desvanece, ya no será parte del alimento, de la substancia, es decir, del nutriente que va a fortalecer la trama vital. Se cae para afuera, dice Sublet, colapsa, desaparece, ya no forma parte de nada. ¿Y por qué el hombre se cae para afuera, según este profesor de filosofía y musicólogo chileno? El hombre se desvanece porque ha perdido su interioridad, perdió la espiritualidad y no alcanza a reconocer nuevos valores. Perdió algunos que posiblemente ya no resulten útiles frente a sociedades tan complejas, pero tampoco diseñó los nuevos. ¿Cuál es el marco? ¿Dónde está la referencia? ¿Cuáles son los límites para el cuidado que requiere el nosotros? Estas carencias, entre otras, definen a la sociedad industrial que se termina, dice Sublet. Pierde el amor al prójimo, el sentido de la solidaridad, se pierde el respeto a sí mismo, es, como decir, víctima de sus impulsos, no se conoce a sí mismo y empieza a vivir en una parcela cada vez más mezquina de su mente, que yo lo llamo el intelecto utilitario, como que queda confinado a eso, a esa parcela de la mente. Entonces quedamos reducidos a la lógica de los negocios nada más, quedamos reducidos a esto, a una visión puramente económica y tecnológica del mundo. Y sobre pretexto de alcanzar por esos medios el bienestar, hemos creado exactamente lo contrario. Si usted ve lo que es hoy día, en los barrios centrales de una ciudad como Santiago, como cualquier gran ciudad, de Buenos Aires, París, usted se va a dar cuenta que hemos creado en el fondo un infierno. Ya no se puede respirar aire puro, no se toma agua pura, no se come nada que no tenga preservantes, que sean tóxicos. Entonces estamos buscando el bienestar, hemos caído realmente en un infierno. Sublet habla de la desmesura de la ambición. Pareciera que lo primordial es la economía y la tecnología, pero lo dice mejor. Él dice, lo único que existe para este hombre de la era industrial es la economía y la tecnología, como si a ese carro debiésemos subirnos todos. La ecuación práctica a la que nos lleva Sublet es bastante simple. El mundo está dominado, se calcula, por 10, 15 millones de personas que detentan el capital, las más grandes fortunas. Contra 7.500 millones que dependemos de ellos, en el fondo. Ellos son los que fijan las pautas de cómo debemos vivir, qué debemos consumir, dónde debemos estar, qué estilo de vida debemos llevar. Y nosotros lo único que podemos hacer es pedirles un empleo, porque ellos nos pagan. Habla de la acumulación de capital y la concentración del poder que va contra el bien común. Y no resulta un eslogan la frase, porque el profesor desmenuza la idea, utiliza una narrativa cercana para que todos y todas podamos entender. Las grandes masas populares asignadas en las ciudades ya no saben lo que es ser feliz. Yo creo que
excluyeron la felicidad de su vida. Lo único que se exige de ellos es el rendimiento. Es un hombre, yo diría, esencialmente desgraciado. Vive en el malestar permanente, sabiendo que los poderosos están acumulando riqueza para nuevos emprendimientos que hacen más complicada la vida, que hacen más pesada la existencia. Entonces esa gente ya no aguanta más. Y yo diría, la humanidad entera ya no va a tolerar más esta situación de que un pequeño grupo detente todo. Y después avanza con las grandes potencias y la posibilidad latente de la guerra. Es decir, los esfuerzos y recursos de la humanidad que se destinan preparándonos para la guerra, alimentando la guerra y no la paz. Es el gasto primordial de estas naciones, de muy, entre comillas, de primer mundo. Pero hay algo que este filósofo de 97 años, a Gastón Sublet estamos escuchando, dice, podría amarrarlos, detener la avaricia y la falta de límites que tienen, hacerlos desistir y enfocar para otro lado. Y eso, dice Sublet, es el cambio climático, el calentamiento global. Eso podría hacerlos planificar en otro sentido. ¿Por qué? Porque el mar va a subir 6 metros, y eso ya no se puede evitar. Y Londres está en el mismo nivel del mar, y Nueva York también está en el mismo nivel del mar, y Valparaíso y Viña del Mar también, y Miami, y todas las ciudades costeras. Y díganme usted, ¿cómo decir? ¿Qué queda del poder de ellos si el mar los cubre, si les deshace prácticamente su juego? Entonces tenemos que prepararnos. Se acerca el colapso, de eso habla, de un proceso de desintegración que emerge. Yo diría que está emergiendo desde el inconsciente colectivo de la humanidad un nuevo modelo. Dice que el nuevo modelo, el emergente, es radicalmente opuesto a lo que conocemos. Pero ¿quiénes emergen? ¿Dónde se puede ver esto? Y el profesor, ya en el último tramo que separamos, responde dando un ejemplo que nace a través de lo que observa en sus alumnos de la universidad y de los jóvenes en general con quienes se interrelaciona. Están buscando una espiritualidad, están buscando una relación armónica consigo mismo y con su prójimo, están buscando conocerse a sí mismos, porque ellos sienten de que hemos perdido la identidad personal. Esta mentalidad promedio que ha creado esta civilización industrial puramente económica y tecnológica, esta mentalidad promedio ha arrasado con la identidad de las personas. Entonces, en medio de este mar en que flotamos todos en el mismo nivel, se nos exige adhesión al modelo. Cada persona ahora quiere saber quién es en el fondo, porque la verdadera identidad de los individuos, el sistema no la necesita. Lo único que necesita de ti es que tú rindas, nada más. Pero ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos? ¿Cuáles son tus verdaderas aptitudes? Eso, en el fondo, al modelo no le interesa. Entonces, ¿quién soy en el medio del caos? Y a partir de eso activar el cambio que yo pretendo en el mundo empezará por mí mismo. Y después buscaré a otras personas y nos vamos a ayudar unos a otros a formar un mundo, aunque sea pequeño, un mundo distinto. Lo que yo quisiera para la totalidad, empiezo practicándolo en mi casa interior. Esto ya está ocurriendo en Europa, en Latinoamérica, entre nosotros, pero no hace noticia, dice el viejo profesor. Y me quedo pensando en eso una vez más.
¿por qué no hace noticia lo que realmente importa? Los chicos con hambre, la necesidad de la paz, el calentamiento global, el descontento, el infierno en que se transforma la vida y las posibilidades ciertas de una renovada espiritualidad transformando todo eso, transformándolo todo, y que esa transformación sea aparte y distinto de lo que conocemos, como dice Sublet, un hacer interior y un hacer lleno de pequeñas cosas, como leer un libro a otra persona, cuidar la plaza del barrio o de la ciudad donde vivimos, unas lechuzas si aparecen por ahí en un lugar donde antes no estaban, pero hay verde y entonces renacen, escuchar a otros, ejercer el acto político de imaginar, registrar las emociones, abrazarnos un poco más. Después de ver este reportaje completo a Sublet, me quedo pensando en que estamos de paso para aprender a dar y no a sacar. Tenemos incrustada la idea extractivista frente a todo, incluso frente al amor. Honremos al amor con una idea renovada del dar, una idea del amor circular, donde todos tenemos capacidad de dar. Las sociedades sustentables, es decir, las que van a perdurar en el tiempo, estarán conformadas por esas personas que ya entendieron el valor de reforzar el interior de cada uno, de ser fuertes en eso y después sumar para armar comunidad. La otra mujer, la que estudió a los chimpancés, Jane Goodall, tiene casi la misma edad que Sublet. Ella dice: viajo 300 días al año y conozco a personas maravillosas haciendo cosas maravillosas en todo el mundo. Y deja plantada la esperanza con un ejemplo estelar. Tenemos, dice Jane, que alcanzar la última estrella en medio de la noche más oscura. Hay que llegar como sea. La estrella no se acercará a nosotros. La acción es ahora y se lleva la mano derecha al corazón. En medio de esa atmósfera que crea frente a 2000 personas, me aparece la palabra revolución. Y cuando voy a mi casa corro a escribir: cultivar la dulzura, la compasión, la humildad, ser fraternos, universalmente fraternos, sostener la curiosidad, detectar qué sentimos y seguir abandonando aquellas viejas ideas de pelearnos todo el tiempo, abonar la esperanza, conectar con el saber ancestral, con lo nuevo también, dudar, escuchar, posiblemente hablar un poco menos y contemplar más. Ese es el acto revolucionario en el siglo XXI. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección
Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son... Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.